Ayer estaba leyendo la prensa, como suelo hacer los domingos, y en particular pasé por el diario El País y su página 23, la página de columnas, donde me encontré con una que suele escribir Juan Polié. El título es Ruptura Global, y fíjense cómo empieza. ¿Cómo se negocia con un matón? ¿Cómo se negocia cuando ese matón es el presidente de Estados Unidos? Y agrega el columnista: Uruguay se enfrentó esta semana a una presión inusitada y discreta, pero firme. El mensaje que circuló en Washington y llegó a Montevideo era inequívoco. El gobierno de Donald Trump pretendía que Uruguay votara a su favor en Naciones Unidas y en contra de Ucrania. No hacerlo podría embarrar una relación hasta ahora cordial. Las consecuencias estaban sobre la mesa. Volvernos una presa más de su escalada arancelaria. Fue sin duda una advertencia, agregaba el periodista. Y luego decía, el voto del lunes no fue un ejercicio diplomático más. Por primera vez desde 1945 Estados Unidos votó con Rusia y contra Europa en Naciones Unidas sobre un tema crucial para la seguridad europea. Casi 50 países que antes habían votado para condenar la invasión rusa a Ucrania y defender su integridad territorial se arrodillaron ante un mensaje que circuló por numerosas capitales. Las capitulaciones en la región fueron abundantes, empezando por esa Argentina mileísta, cada vez más trumpista y trágicamente peronista. La combinación, huelga decir, no tiene nada de auspicioso. Y seguía diciendo, Estados Unidos se puso del lado de las dictaduras y en contra de la mayoría de sus aliados democráticos. Es un cambio mayúsculo de la política exterior estadounidense. Uruguay mantuvo su postura y aguantó el embate. ¿Tendrá consecuencias? ¿Cuáles?, se preguntaba. Francamente me impresionó lo que aparecía apuntado en esta nota de ayer, de esta columna en El País, porque por supuesto sí habíamos informado de lo que ocurrió en Naciones Unidas. Sabíamos lo que había votado Uruguay, pero no teníamos claro todo lo que había rodeado esa votación y qué tipo de intereses, presiones, advertencias habían estado en juego. Recuerdan que justamente el martes pasado abrimos el programa resaltando eso que estaba ocurriendo, eso que había ocurrido, ¿no? Lo planteábamos a partir de algunas de las crónicas. Por primera vez en lo que va de guerra, el Consejo de Seguridad de ONU aprobó una resolución sobre Ucrania. Presentada por Estados Unidos, la resolución salió adelante con 10 votos favorables y 5 abstenciones, gracias a una conjunción de intereses inédita hasta que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Votaron juntos Estados Unidos y Rusia, secundados por China. Una votación que no se veía en décadas. Bueno, pero eso que culminó en el Consejo de Seguridad tuvo a lo largo del día otra expresión, tuvo otro trámite en la Asamblea General de Naciones Unidas, y es a esa otra faceta de aquella jornada que alude la nota que yo estaba recorriendo y donde efectivamente Uruguay tuvo que resolver qué hacía. Pusimos entonces al equipo a hacer algunas averiguaciones y les cuento lo que pudimos sacar en limpio. La nueva postura que ha adoptado Estados Unidos con respecto a la guerra en Ucrania desde la asunción de Donald Trump como presidente desembocó en presiones que la Casa Blanca llevó adelante para que varios países modificaran la votación que han sostenido hasta ahora en la Organización de las Naciones Unidas. Y resulta que uno de los países destinatarios de esas presiones fue justamente Uruguay. Aunque la Asamblea General aprobó el lunes 2 resoluciones que no iban en línea con la posición de la administración Trump más cercana a Rusia, en esa sesión sí se produjo un cambio en la postura de varios países. A ver, vamos a los antecedentes. En las votaciones celebradas en 2022 y 2023 en la misma Asamblea General, Ucrania había logrado el apoyo de 143 de los 193 países que forman parte de la ONU, incluyendo el respaldo de Estados Unidos, incluyendo el respaldo de la Unión Europea. Esos son los antecedentes, 2022-2023. Ahora, a partir del giro reciente que imprimió Trump de alineamiento con Moscú, la condena a la invasión rusa a Ucrania bajó a 93 votos. De 143
a 93. Pero además hubo 18 votos en contra, incluido Estados Unidos, que votaron distinto, que votaron discrepando con la propuesta presentada por el país presidido por Volodymyr Zelensky. Además hubo, y este es otro tema, 65 abstenciones, entre ellas varias de nuestra región, como las de Argentina, Brasil y Paraguay. Uruguay, en cambio, estuvo entre quienes apoyaron la resolución favorable a Ucrania, con otros países de la zona, por ejemplo, con otros latinoamericanos como Chile, México y Perú. Van llevando notas, van viendo de qué forma se produjeron los alineamientos. No son necesariamente los más obvios, ¿no? No son los más obvios. Por ejemplo, podría entenderse la abstención de Argentina, pero también la de Brasil, bueno, y la de Paraguay incluso. Veamos, esta nueva actitud de Washington propiciada por Trump no le fue liviana a la representación de Uruguay. O sea, no fue simplemente que Uruguay resolvió y votó, no. De acuerdo a lo que salía en esta nota y después en perspectiva reconstruyó, en los días previos al lunes 21 hubo presiones para que nuestros delegados en ONU abandonaran su apoyo a Ucrania. Según las fuentes consultadas, estas gestiones del gobierno Trump se canalizaron tanto a través de la Embajada de Uruguay en Estados Unidos como acá en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, la decisión del presidente de la República en ese momento, Luis Lacalle Pou, en concordancia con el ex canciller Omar Paganini, fue no ceder, según dijeron los informantes que consultó nuestro programa. Tras recibir el llamado que Paganini tuvo de la embajada en Montevideo, Paganini transmitió esa determinación, lo que él entendía que había que hacer, se lo comunicó a Lacalle Pou. Y el entonces presidente estuvo de acuerdo. Primó una cuestión de principios, aseguraron las fuentes del gobierno saliente. Había además acá un detalle, si se quiere, accesorio. El mensaje a la Cancillería uruguaya le estaba llegando de la embajadora de Estados Unidos en Montevideo, que no es alineada con Trump. Es una funcionaria nombrada en la administración Biden, así que cabe imaginar que no fue un mensaje transmitido con una enorme convicción, ¿no? Como que la embajadora hizo lo que tenía que hacer, transmitió ese planteo que le estaba llegando desde Washington. Según nuestras fuentes, en el llamado que recibió Paganini, no hubo alusiones a la posibilidad de aplicar aranceles si no se accedía a la solicitud, pero sí se marcó que desde Washington se estaba haciendo el pedido. Y claro, acá se tuvo en cuenta el contexto. Acá se recordó, porque no hace falta ser demasiado perspicaz, de qué manera se mueve la administración Trump últimamente, de qué forma es que trata de conseguir que tal o cual país se alinee con sus políticas, ¿no? ¿Estaría en juego la posibilidad de aranceles? Bueno, aunque Lacalle Pou y el ex ministro Paganini coincidieron en el criterio de no ceder, desde Cancillería igualmente, digamos que por las dudas, se hizo una evaluación sobre las cargas arancelarias y las relaciones comerciales que hay con el país norteamericano, que es uno de los principales compradores de bienes y servicios uruguayos. Y acá les paso los datos, digamos, que se tuvieron en cuenta. En lo que va de 2025, Estados Unidos es el segundo principal comprador de productos uruguayos, de 215 millones, según datos de aduana. Solo lo supera Brasil, con compras por 340 millones. Y en tercer lugar se ubica China, con exportaciones hacia ese destino por 182 millones de dólares. En el año pasado, 2024, las exportaciones de bienes hacia Estados Unidos fueron por casi 1.000 millones de dólares, mientras que en 2023, según datos de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Estados Unidos fue el principal destino de ventas de servicios globales, o sea, desarrollo e implementación de software, concretamente 1.800 millones. Representó esto más del 80% del total de las ventas al exterior del sector, un sector que no paga aranceles por prestar servicios de este tipo en Estados Unidos.
No sé cómo les resulta a ustedes, creo que conviene tener en cuenta esto que acaba de pasar, ¿no? En varios sentidos. Uno, ¿cuál fue la posición que decidió Uruguay? ¿Qué decidió hacer Uruguay? No aceptó el planteo que vino de Estados Unidos, mantuvo su postura y votó la declaración que salió aprobada, ¿no? Formó parte de los países que estuvieron, entre comillas, del lado de Ucrania. Ni siquiera se abstuvo, porque hubo abstenciones latinoamericanas, como las que estábamos mencionando, ¿no? Paraguay, Argentina y Brasil. O sea, Uruguay primero se mantuvo en la posición que venía llevando en estos asuntos en los últimos años. Segundo, bueno, tuvo en cuenta la posibilidad de que al no aceptar el planteo de la administración Trump existiera algún tipo de precio, algún tipo de consecuencia para Uruguay. No se le comunicó a Montevideo nada de eso, queda esa cuestión como latente. Ayer, y para completar, agrego que esta cuestión, la del cambio de postura de Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania, dio pie a algunos comentarios en ocasión de las reuniones que el presidente Yamandu Orsi tuvo en el Palacio Esteves. Parece que fue motivo de un intercambio de visiones entre Orsi y su colega alemán, Steinmeier. En la conferencia de prensa que dio el canciller Mario Lubetzky, recordó justamente el voto de Uruguay en Naciones Unidas y explicó su contexto. Sabe que hubo un movimiento de votos muy importante de la condena a la abstención en países muy decisivos de América Latina y de otras tantas partes del mundo. Nos informó de la reunión que iba a haber hoy en Londres, de los jefes de gobierno de algunos países europeos, naturalmente están los alemanes. Nos expresó la preocupación e intercambiamos sin que nos pidieran ningún tipo de definición, sino simplemente entre dos estadistas. El presidente alemán manifestó su preocupación por lo que había pasado en la Asamblea General, ese contexto de planteos provenientes de Washington, bueno, en el que Uruguay decidió mantener su postura, y por supuesto una postura que coincide con la de Alemania, ¿no? Queda, por supuesto, la pregunta de ¿y ahora? O sea, este hecho ocurrió en los últimos 4 días, ¿no? De la administración Lacalle Pou. Ocurrió ahí sobre el filo del gobierno que se iba. ¿Esto deja alguna herida para el comienzo del gobierno Yamandu Orsi en su relación con Estados Unidos? Hay un punto, ¿no?, que se instala en la agenda y sobre el cual va a convenir que estemos atentos.